Esta ordenanza en particular, sí o sí, bajo cualquier punto de vista y bajo cualquier argumento, tiene que pasar por doble lectura del Consejo Deliberante y audiencia pública. Toda ordenanza de concesión tiene que pasar por doble lectura y audiencia pública y aprobación de 2/3 del Consejo Deliberante necesariamente. Esto lo dice la Ley 8102, doble lectura, la que hace referencia a la doble lectura, el artículo 37. Se requerirá doble lectura para la aprobación de las ordenanzas que dispongan. Inciso 3. Otorgar el uso de bienes públicos de la municipalidad particulares. Entre la primera y segunda lectura debería mediar un plazo de no menos de 15 días, en que el proyecto deberá publicarse en los medios disponibles. En dicho lapso, el Consejo Deliberante deberá establecer audiencias públicas para escuchar a los vecinos y entidades interesadas en dar su opinión. Segundo punto. No está el pliego de bases y condiciones de la concesión. No está las bases por las cuales y en las cuales se compromete el adjudicatario. Es lo básico en cualquier proceso de concesión o de licitación. Sin este punto, o sea, sin la situación contractual a la que hace alusión la ordenanza, que no menciona, insisto, estos son los puntos de la ordenanza, ¿no? ¿Cuál es el contrato que se está haciendo? Sin esos puntos no puede darse tratamiento de la ordenanza. Es decir, no se cumplen los requisitos para el tratamiento de la ordenanza. Fíjense lo que dice la ordenanza 3043/20, capítulo 3, que es la ordenanza que menciona precisamente la ordenanza del proyecto que manda el Ejecutivo. Inciso 7, bueno, la ordenanza de contratación, acá hay una trampa porque hay unos puntos suspensivos, es decir, omite la parte más importante de ese artículo. ¿Qué dice? Contratación directa. Autorícese al Departamento Ejecutivo a contratar en forma directa en los siguientes casos. Contratación directa cuando la operación no excede el monto de pesos fijados en la ordenanza anual, de topes vigentes, etc. Se podrá contratar en forma directa con la posterior aprobación mediante decreto sancionado por el Departamento Ejecutivo en los siguientes casos. Y es lo que menciona la ordenanza, cuando hubiera sido declarada desierta 2 veces la misma licitación o concurso de precios. Hasta ahí llega la mención, pero resulta que sigue. Ese artículo termina diciendo: tales contrataciones deberán ajustarse a las mismas bases y condiciones. Es decir, para que se pueda hacer la concesión directa por las 2 llamados desiertos, tiene que ser con las mismas bases y condiciones. Como dice el proyecto de ordenanza y como dice el proyecto, además del empresario que propone, la licitación quedó vacía porque era compleja, difícil de asumir. Es decir, que no están dispuestos a asumir eso, por lo cual las bases y condiciones son otras y no las conocemos. Tercero, el proyecto de ordenanza dice en el artículo 1: otórguese la concesión directa para la administración, uso además a la empresa Public Design SAS, pero luego en el artículo 2 acaban de mencionar cuando estaban leyendo que hay una corrección, pero en el artículo 2 dice que se le da la explotación y suscríbase a todos los efectos de condiciones de responsabilidad de estricto cumplimiento el correspondiente contrato de concesión directa con la empresa HRC Cataratas SAS, que es otra asociación del mismo empresario, que tiene 7 sociedades, y una de ellas es esta segunda que se menciona. Es decir, ahora entiendo que han corregido, pero es un error muy grave haber puesto en un artículo que se le da a una empresa y en el segundo se le otorga a otra. Cuarto. Sí. Sí. Cuarto. Ambas sociedades, de las más de 7 que tiene conformadas este empresario, son, atención, sociedades por acciones simplificadas. Ese es el formato jurídico que tiene, que fue creada además, en este caso, esta sociedad, digo la fecha, 24 de agosto de 2021, cuando se proponía la licitación de este paseo. Pero fíjense, ¿qué dice la ley sobre estas sociedades? En la página argentina.gov.ar, que pueden revisar, donde está la descripción.
¿Cualquier sociedad puede formarse como SAS? No, dice la ley. No pueden constituirse como SAS las sociedades que describen los puntos y una vez explotan concesiones o servicios públicos. En el caso del Public Design fue creada, como decía, el 24 de agosto de 2021 y no demuestra ninguna solvencia ni garantía. Lo único que se adjunta es la inscripción en AFIP, de agosto, sin ningún tipo de movimiento y sin ningún tipo de garantía que sí tenía el pliego de licitación, porque se le piden garantías para que pueda el 5% de toda la inversión, el seguro de caución. Nada de eso existe en este proyecto. Quinto, la inscripción legal de esta sociedad declarada en AFIP está ubicada en Ushuaia y está prohibido para los municipios enajenar la jurisdicción. Por eso el pliego obligaba a inscribirse en nuestra ciudad, ¿se acuerdan? Tenía que inscribirse en la ciudad y reconocer así que ante litigio se recurre a los tribunales de Cosquín. Si no fuera así, tendríamos que litigar en Tierra del Fuego, lo que se hace imposible con abogados de la provincia de Tierra del Fuego y con la jurisdicción de allá, que además vale mencionar que muchas empresas y sociedades se inscriben en Tierra del Fuego porque están exentas de IVA. El sexto, el proyecto ofrece una inversión de 90 millones. Los otros mencionaban los 40 millones porque el otro no dice, pero dice que se adecúan al proceso de licitación. Ambos proyectos ofrecen los 40 millones que se pedía, pero lo mencionó mal la concejal cuando lo leyó, dijo de 90, pero dice una inversión de hasta 90 millones. Hasta 90 millones. Podrían ser 50 pesos. Y estaría respetando su proyecto. Hasta 90 millones. Pero además, esos 90 millones entiende uno cuando lee el proyecto que están a 30 años. Porque ahí dice, queremos que se nos extienda por 15 años más y ahí vamos a desarrollar el resto del proyecto. Por ejemplo, una confitería giratoria arriba del zapato. 7. No se tuvieron en cuenta los otros proyectos presentados. Mire, acá se dice, en el proyecto de ordenanza, que gracias a el trabajo que hizo el Ejecutivo en este tiempo, dice las acciones del gobierno llevadas a cabo durante todo este largo proceso, desde la licitación hasta ahora, permite que hoy el municipio cuente con 3 propuestas. Y le cuento, no conozco a todos, pero me consta que una de las propuestas fue presentada en el año 2020, previo siquiera a la idea de la licitación, que el proyecto que se presentó, que es el que leímos hoy, la propuesta número 1, es la que después quedó como proyecto de licitación, llamativamente, y que no tuvieron respuesta. 4 notas presentadas al Ejecutivo y no tuvieron respuesta del Ejecutivo. De hecho, la última nota, me comprometo a traer la copia, la última nota dice que desisten de este proyecto y que le devuelvan todo el material. Aún así, sin avisarles, lo sumaron entre las 3 propuestas que hoy estamos leyendo. 8. Este empresario tiene denuncia penal reciente, una de ellas, por asociación ilícita y fraude. Mes de marzo 2022, en la localidad de Ushuaia. Voy a solamente, si me permite, un segundito, solamente para ilustrar. Estas son las notas periodísticas. Todas pueden buscar, solamente buscando Walter Agra en internet van a encontrarse con todas estas notas periodísticas de un fraude a 60 familias por un loteo que en el año 2018 se debería haber entregado. Bueno, lo mínimo que esperamos, digo, de este consejo es que investiguemos lo que estamos diciendo y que sopesemos los peligros que conlleva este acto. No estamos diciendo, porque esto lo tiene que decir la justicia, pero de mínima que nos demos el tiempo para estudiar si verdaderamente es confiable. Y por último, el intendente argumenta que podía hacerlo por decreto. Lo dice en el proyecto de ordenanza.
Sin embargo, y no vamos a entrar en el debate sobre los superpoderes que tiene y demás, pero lo manda el Consejo y de esta manera convierte a este cuerpo, a estos concejales, en los responsables de lo que pueda pasar con esto. Lo podría haber hecho por decreto y el responsable era él, pero quiere que lo vote este Consejo porque sabe que acá hay problemas. ¿Saben qué dice la ordenanza de contrataciones de nuestra municipalidad? Artículo 19. Los funcionarios y empleados municipales que realizaran contrataciones en contravención con lo dispuesto en esta ordenanza responderán personal y solidariamente del total de lo contratado o gastado en esas condiciones y de los eventuales daños que pudieran haber causado a la municipalidad y sin perjuicio de las acciones penales y o de otra naturaleza que les pudiera corresponder. Dicho esto, y por supuesto dando la posibilidad de que se argumente cada uno de estos puntos y no de manera general, porque cada uno tiene una fuerza muy importante, estamos diciendo que es, por un lado, no se puede tratar porque no hemos cumplido los pasos necesarios y que mi pedido va a ser que lo pasemos a comisión. Y solamente quiero agregar, concejales, nunca lo he dicho, hemos pasado 2 años y pico difíciles, con discusiones muy duras en este consejo, con denuncias difíciles de asumir y de expresar, porque a nadie nos gusta tener que decir que algunos vecinos sean funcionarios o no, incumpliendo con la ley. Pero esto les pido por favor que recapaciten, que avancemos en un proceso de diálogo para que no cometamos un error gravísimo, porque va a ser nula la votación y porque van a ser responsables de todo lo que acabo de mencionar, que son delitos de los funcionarios públicos. Gracias. Bueno, perdón. ¿Estaba por ahí? No, por favor. Primero la dama. Por favor. Sí, presidente, lo primero que quiero decir es que no creo que exista en esta sala, por lo menos, una persona que no tenga la voluntad de que se recupere este paseo público tan preciado en la memoria colectiva que ha sido y que todos aspiramos de que vuelva a ser, además de una fuente de ingreso que es muy importante y necesaria, que vuelva a ser el atractivo turístico que fue. Yo sinceramente, más allá de que uno puede o no hacer una interpretación del requerimiento a la doble lectura, de hecho sea de paso no la veo a la asesora letrada. Perfecto. Porque yo sinceramente interpreto a Federico que el intendente tiene facultad, no solamente por la ordenanza de contratación, sino que porque la ley lo dice, una vez que se hayan declarado desiertas, bajo el mismo pliego y sin una nueva ordenanza, sí. El intendente está facultado. Tenía. El intendente puede, una vez de haberse declarado desierta en 2 oportunidades, por decreto, es lo que yo por supuesto que no lo hizo. Pero quiero dejar en claro de que sí podría haberlo hecho porque es legal, porque tiene la facultad y lo remite a este consejo, cosa que no ha hecho en otras oportunidades, por ejemplo, con el tema de muchas de las cuestiones que hemos planteado en este consejo y que no hemos obtenido nada. Segunda cosa, las 3 propuestas a mí me fueron enviadas ayer al mediodía. Yo no estaba en Córdoba. Yo no tenía posibilidad de estudiarlas exhaustivamente. Sin embargo, pude advertir muchas de las cosas aquí planteadas. Porque la sociedad jurídica, el tipo de sociedad jurídica, de sociedad por acciones certificadas, es un tipo de sociedad jurídica nuevo, digamos, reciente, que en realidad simplifica el trámite de conformación de la sociedad. Y también advertí, lo que ya planteó el concejal Comiato, que uno de los impedimentos, es de que no se puede transformar una sociedad a una sociedad por acciones simplificadas, por ejemplo, para la
explotación de concesiones de servicios públicos. Además de que tengo otra duda, no se puede constituir una SAS de manera unipersonal si son las dos unipersonales. Y por lo que tengo entendido, acá Public Design y HRC Cataratas SAS tienen el mismo titular, por lo tanto sería una irregularidad. No voy a abundar mucho, estuve mirando también, y esto es una duda que tengo, por eso yo quería plantear un pase a comisión, pero con toda la buena fe, porque tengo duda. El artículo 7 de la ordenanza 3043/20, en el inciso 4, en el punto 4, inciso A, dice: respetar las condiciones y alcances establecidos en la propuesta presentada, que como anexo 1 se aprueba, incorpora y forma parte integral de la presente ordenanza. El anexo 1 sería esto. ¿Cuál es el anexo 1? No. A ver, volvamos a empezar. El proyecto de ordenanza dice, artículo 1, otórgase la concesión directa para la administración a la empresa Public Design. Al finalizar ese artículo, dice, invocando la ordenanza de contrataciones que aprobó este Consejo, en el artículo 7.4, inciso A, dice, respetando condiciones y alcances establecidos en la propuesta presentada, que como anexo 1 se aprueba, incorpora y forma parte integral de la presente ordenanza. Yo pregunto, ¿el anexo 1 es esto? Si fuese este el anexo 1, Ahí está. es la propuesta 2. Perdón. Eso es lo que vi. Secretario, estoy preguntando de buena fe, de verdad. Si es así, presidente, a lo mejor para los vecinos es tedioso esto, pero nosotros tenemos obligación de revisar todo. Si es así, yo no voy a ingresar en el tema de la empresa, pero sí voy a ingresar en la responsabilidad que nos cabe a nosotros como funcionarios públicos. Nosotros durante 10 años quedamos a disposición de la justicia con responsabilidad civil y penal. Y en el anexo, si es esto, el anexo 1, bueno, no se puede aprobar esto. Solicitamos para la segunda etapa de concesión, la empresa solicita una extensión de plazo de concesión de 15 años. Si sabemos que la ley 8102 lo prohíbe. Pero además, ¿cómo lo vamos a aprobar esto si no sabemos si va a cumplir y qué cosa va a cumplir en 15 años? Entonces, volvamos a empezar. Mi bloque tiene toda la voluntad de acompañar la licitación, la concesión de el paseo público del Zapato. Ahora, la corrección del artículo 2, por ejemplo, a mí me había planteado realmente un interrogante muy serio. Se le concede a una empresa y se le exige el cumplimiento a otra. ¿Cómo es eso? ¿Por qué lo dice usted, concejal, por cataratas? Claro. Lo he Un buscado. error de tipeo que usted... El tipeo no fue, concejal, Perfecto. porque Eso- era una empresa del... Por favor, háblenlo de usted. Perfecto, presidente. Está rectificado, está muy bien. Entonces yo lo que solicitaría, estoy solicitando, voy a hacer una moción de orden, es que lo pasemos a comisión una semana por lo menos. Primero, para tener un dictamen de la asesora, que diga, de la asesora de este cuerpo, que dictamine si es necesaria la segunda lectura. En mi opinión, no, pero no, lo que abunda no daña. Para eso tenemos una asesora de este cuerpo. Se le pide un dictamen si es necesario la doble lectura. Segundo, para revisar toda la propuesta, porque como bien se dijo aquí,
el convenio, el pliego con las condiciones específicas, no está. Y si el anexo 1 va a quedar aprobado por esta ordenanza, yo no voy a aprobar esto. Yo no voy a aprobar que le demos 15 años a una persona con facultad de 15 años más, se lo estamos dando por 30, sin saber ni siquiera qué es lo que va a cumplir en los primeros 5 años. Entonces, con toda la mejor intención de ayudar, yo les pido que lo pasemos a comisión. Y pido también que la abogada, la asesora letrada de este cuerpo, emita un dictamen sobre la necesidad de la doble ley. Gracias por su tiempo. Podría repetir, porque uno con un poquito de experiencia, lo que dice Federico o lo que dijo Gaby. Por supuesto que uno quiere que el zapato se mejore, y por supuesto que nuestro partido quiere que el zapato esté lo mejor posible y que se concesione. Ahora, vamos a ser directos y al menos claros. Le vamos a dar por 15 años, porque es lo que corresponde darle, a una empresa que no tiene movimiento, que no tiene garantía. ¿Dónde están las garantías? ¿Cómo le vamos a dar a alguien por 15 años? No digamos 15 más 15, digamos 15 años, que es lo que dice la ley. Donde no tiene garantía, donde no tiene movimiento y de donde se creó hace 7 meses. Y como bien dijo Gaby, esta responsabilidad es por 10 años. No a partir, yo les quiero aclarar, todos lo saben, pero por ahí la gente no, que la responsabilidad de los funcionarios no es cuando empieza el mandato, sino cuando se aprueba la ordenanza que complica a la gente y a los vecinos. O sea que nosotros nos vamos dentro de 2 años y durante 8 años vamos a ir siendo responsables, los que voten a favor, si fuera así, cerrado y tal como viene esta situación. Yo no voy a hacer juicio de valor sobre las personas porque siempre está la justicia de por medio. Pero yo siempre pregunto, ¿qué necesidad tenemos a veces de concesionar o hacer cosas que no debemos y darle a gente que por ahí está implicada en un supuesto hecho? Yo no digo que sea así, porque eso es una denuncia y bueno, lo tendrá que la justicia evaluar. Y si después pasa algo, ¿de quién es la responsabilidad? Por más que se solucione esto y diga, mira, bueno, vamos a mejorar la propuesta. En los primeros 5 años vamos a invertir 20 millones. Un ejemplo, en los 5 siguientes 20 y en los 5 siguientes 50. ¿Y si después esa persona no está? Porque recordemos que es el administrador de esta acción simplificada. ¿Y si no está? ¿De quién es la responsabilidad? ¿De los que votamos? ¿A favor? ¿O en contra? Porque esto es muy sencillo y esto es una realidad. Siempre los ejecutivos, todos los ejecutivos, y lo sabemos por conocimiento de causa, y acá podemos hablar con María José, que siempre cuando están complicados lo mandan al consejo. ¿Por qué? Para dejarlo claro, que no es que discutía con Gaby si tenía la potestad o no tenía la potestad de hacer un decreto y dárselo, porque lo podía haber hecho por decreto y nosotros acá podíamos decir, pero bueno, el responsable era el intendente y el secretario de gobierno, que eran los que firman el decreto. Al mandarlo aquí al Consejo Deliberante, se sacan esa responsabilidad y la responsabilidad es de los que lo voten a favor. Si así fuera, voy a discutir algo. Yo siempre digo, cada ordenanza nueva la ocupa la ley. La ordenanza que no está vigente, que es la que llamó a licitación, porque ya se terminó esa ordenanza, porque llamamos 2 veces a licitación, ahora viene una nueva ordenanza. Les puedo asegurar, por la poca experiencia que uno tiene, que hay que hacer doble lectura sí o sí, porque es una nueva ordenanza, no es la misma ordenanza. No es que uno dice, la voy a mandar 3, 4 veces, total, una sola vez van a hacer doble lectura y audiencia pública. No, no existe eso. Esa es una ley que nosotros creemos que la podemos manejar a nuestro gusto. Y la 8102 es clara, porque lo hace muy sencilla. Tiene expresiones cortitas, no se alargan las explicaciones. Entonces, comparto que vayamos a licitación porque yo quiero a comisión, porque yo quiero que se licite, pero lo mejor, con las garantías. Y si no es en una semana, que sea en 2. ¿Cuántos años estamos hablando del zapato? ¿De 20 años? ¿De 30? Por 2, 3 semanas no lo va a complicar. Siempre que estemos seguros de lo que hagamos, pero yo hablo no solamente por la oposición, porque yo diría, yo lo voto en contra y arreglen. No, porque de última, esto es un equipo de trabajo y todos peleamos por lo mismo, por el pueblo, por la gente y para que sea lo mejor. Entonces, esto no es sacarse el sayo de encima y decir, votenlo si quieren,
ni comisión. Ahora, mañana denuncia penal y empezamos así. No, vayamos a comisión, trabajemos entre los 7, corrijamos lo que hay que corregir, que traigan las garantías, porque acá ninguno de las 3 propuestas, está bien, me pueden decir que las otras 2 propuestas que no salieron beneficiadas, pueden decir, ¿para qué la voy a traer si no fui? Pero la que sí, tiene que traer la garantía. ¿Cuál es la garantía? ¿Un documento firmado? Ya lo tuvimos. Hubo un documento firmado por 800 y pico de mil pesos en el año 2016, que éramos concejales con María José, y la garantía era una Fiorino que valía 120.000 pesos en ese momento. ¿Está claro? Para que vean, cuando lo fueron a ejecutar hasta el auto habían vendido. Chao. ¿Listo? Además no tenía domicilio acá. No, era de Jardín. En el río Cojín. Bueno, no importa de dónde era. No importa, pero te estoy diciendo, ¿se dan cuenta? ¿Y eso qué fue? Una responsabilidad nuestra que no averiguamos lo que teníamos que hacer. Bueno, no nos tiene que volver a pasar. Ya aprendimos de eso. Entonces te hacemos cargo. Entonces, les propongo, si a ustedes les parece, que lo lleven a comisión presidente y concejales, me parece que es lo mejor. Que a ustedes les parece. Vamos a votar la moción para darles que se tomen soluciones. Bueno, pero, perdón, ¿puedo responder a los concejales? Perdón, vamos a votar la moción del pacto Y pero yo también había hecho esa moción y lo votó, presidente. Déjeme terminar el debate y lo podemos mocionar. Simplemente para responder a lo de la concejal y para terminar de aclarar eso. Podría no hacerse tal vez la doble lectura si fuera, como dice acá, tales contrataciones deberán ajustarse a las mismas bases y condiciones. Es decir, si son las mismas, y le pregunto a los concejales, ¿cumple con las mismas bases la licitación? No. ¿Por qué no se presentó a la licitación entonces? ¿Por qué no se presentaron a la licitación si todos estos conocían? Es más, algunos proyectos estaban previos. Si iba con las mismas bases, ¿por qué argumentan que esas bases y condiciones no servían, no eran atractivas? Y están diciendo que de hecho el proyecto no está moldado a las bases y condiciones. Por ejemplo, se propone un canon, los 2 proyectos, un 6%. Ese propone un 3%. 5 años de gracia. Y no tiene una sola mención, perdón que agregue esto, porque no era lo que me quería concentrar, pero si llegamos a discutir algún día esto, este proyecto es el único que no menciona en ningún lugar el patrimonio cultural, natural, arqueológico. Y las torres. Sí, entonces, el único, porque no son, y el resto, que son vecinos del pueblo, no, menciona nada más el estudio de impacto ambiental, que es obligatorio porque lo tiene que hacer. No, pero la Sí. conservación del patrimonio cultural, que nosotros histórico y cultural, que le hemos pedido. Y tenemos en comisión un proyecto de pedido de informe a la Agencia de Córdoba Cultura, que lo tenemos que tratar este lunes, y vamos a dar, bueno, en fin, es solamente la verdad que de los 3 proyectos, además, es lo que no me quería meter, porque creo que no podemos llegar ni a tratarlo, es el más perjudicial, el que menos incorpora todo el proceso de sugerencia que hizo la audiencia pública, los vecinos y el debate público. Entonces yo tengo que cumplir con ese compromiso, con el que los me votaron y los que no me votaron. Para eso estoy acá sentada. Y le quiero decir, no me gusta la palabra sospecha. Yo no sospecho del intendente. No sospecho del intendente ni de nadie. Porque cuando sospecho voy a la justicia. Yo no sospecho de las intenciones del intendente. Pero sí me hubiese gustado que en vez de tener ayer a las 12 del mediodía las propuestas presentadas, las hubiésemos tenido el martes, por ejemplo. 2 semanas antes para... Una semana antes. No, hubiese... A mí, personalmente, esto es una opinión personal del bloque el que represento. Me hubiese gustado que ya que hubo 2 licitaciones desiertas, nos hubiese llamado muchachos a ver, miren, las modificaciones que le pusieron al pliego, porque eso es lo que dice acá, que las modificaciones que hizo este consejo hicieron imposible que se pudiera licitar. A lo mejor tenía razón. No tuvimos esa instancia. Yo no sospecho del intendente, de las intenciones del intendente. No sospecho de nadie, porque cuando yo sospecho voy a la justicia, que ahí es donde tengo que ir. Pero sí es verdad, no puede ser que estemos adjudicando un paseo público que hace muchos años que está en el estado de deterioro que tiene, con una urgencia de 24 horas, cuando se lo vamos a adjudicar a una empresa que no tiene domicilio en la provincia de Córdoba. Hay cosas que son elementales. Esto de que se lo estamos adjudicando por 15 años más 15 años.
Y la verdad, no he tenido tiempo de seguir expurgando más. Porque, sinceramente, tengo toda la vocación y la voluntad de acompañar la concesión del paseo. Ahora, no me dejen con los dedos pintados a mí, porque no quieren que se los pinten a uno solo. No, es así. Perdón, Es Gabriel. así, presidente. No, esa es una expresión fuera de lugar. Bueno, la retiro, presidente. Nadie le dice a usted que le van a pintar los dedos porque puede votar por el... No, por supuesto, presidente, Entonces, retiro. habla de lugares. Por supuesto, presidente, retiro lo dicho. ¿Está de acuerdo? Estamos de acuerdo. Bueno, he retirado lo dicho, pero yo le pido que por favor someta a votación. Yo le voy a recordar cuál era mi moción. Yo hice una moción con 2 puntos. Que la asesora letrada dictamine por escrito si corresponde la doble lectura y que se pase a comisión informe. De la manera que se pueda solucionar todo lo que haya que solucionar. Bueno, yo no había emitido opinión, soy bastante respetuosa con la opinión de mis pares, creo que siempre lo he demostrado y trato de respetarlos en la tabla. Yo, por supuesto, también que soy parte del equipo y confío plenamente en que estamos dando los pasos correctos y que visiblemente nuestra localidad tiene mejora de arreglos y vamos mejorando de a poco nuestra calidad. Antes que nada, quiero contarles que el papá de esa persona es de Capilla. Y que el papá de esa persona también ha tenido restaurantes en Capilla del Monte y se ha dedicado a la gastronomía y han sido personas de bien siempre. Entonces poner en tela de valor a la persona por problemas personales que pueda tener en otra localidad, creo que en Capilla del Monte hay muchos denunciados y todavía la justicia no. Entonces no podríamos estar acá un montón de ninguno de nosotros. No sé, yo La no, misma yo no tengo presidenta ninguna- no podría estar, pero también podemos. Entonces Muchos años todavía no quiero en duda suelto. nuestra la integridad de una agrupación, de una, de 3, de 2. También sabemos que el monto licitatorio no es un monto accesible para cualquier persona y probablemente haya acuerdo entre más de 1 o 2 o 3 para licitar el paseo a través de una sociedad local. Lo que sí hago lugar a lo que dijo mi compañero Federico con respecto a si tiene o no legalidad el tema de las SAS para el patrimonio. Es por ello, presidente, que antes de tomar la decisión pido un cuarto intermedio. Quiero consultar dentro de la legalidad si eso es factible a mí, a su Perdón, personal, antes de legalidad tiene. acompañar. Perdón, porque sin entorpecer, estoy de acuerdo con el corte intermedio, hágalo, consulte, pregunte. La SAS es un tipo de sociedad jurídica simplificada. No es que no tenga, no, es legal. Ustedes ya corrigieron, modificaron el artículo 2 que hablaba de otra persona jurídica. Por lo tanto, como está modificado, una de las dudas que yo tenía es que si eran sociedades unipersonales, no era viable. Está modificado, por eso no lo cuestioné. Lo que sí, Yo, perdón, estoy haciendo una anotación con todo lo que Del resto de los puntos, quiero saber si... hay varias cuestiones. Bueno, Como es después pido... el tema de la resolución a la justicia ordinaria. Yo quiero consultar para evitar acompañar cualquier tipo de ordenanza que traiga inconvenientes. Con respecto a las garantías, también comparto con lo que podríamos pedirlas, podríamos tenerlas. Va a ser una decisión que voy a tomar después de salvar por teléfono personal si me quieren acompañar. Es muy importante. Y también quiero decir que nosotros, como parte de esta gestión, transitamos el lugar, no hemos hecho un relevamiento 100% de todo el barrio, pero sí hemos juntado con un sector reunido a través de del centro vecinal, nos hemos juntado con la gente y obviamente que todos, tanto como nosotros, ustedes pretenden que eso que tiene 10 años
si no es más, de abandono y deterioro, para los nativos locales vuelva a tener la vida que tuvo siempre. Y siempre tuvo la vida de paseo turístico. Siempre tuvo la misma idea. Entonces, y siempre existió lo mismo y las mejoras fueron mucho lo mismo. Entonces, no quiero que se preste a confusión absolutamente nada en cuanto a la integridad de cualquiera de las tres propuestas. Me parece que las tres propuestas son serias, que todas tienen aspiración para mejorar nuestra localidad y para poder decidir si lo voy a acompañar a la comisión o lo voy a votar, simplemente voy a hacer un llamado y bueno, obviamente se somete a votación y la mayoría decida individualmente la mejor. Le pido que pida el contrato también que vamos a firmar. No sé cuáles son los pliegos de la concesión. Si no tenemos el contrato... Lo dije en audio, también me parece que no. Realmente va con la misma. ¿Y por qué si va con el mismo pliego de licitación no se presentó a la licitación? Estoy hablando, sí, estoy afuera, estoy hablando con la concejala. ¿Sabes lo que te digo yo? Tiene que cumplir con todo. Obviamente. Bueno, habiendo consultado con la abogada del Sí, yo consulté, bien dicho, como dijo la concejala María Negri, nos lleva a la segunda lectura porque se cumplió el procedimiento licitatorio en las dos oportunidades. una concesión directa. Es una concesión directa, y que en eso obviamente que me quedó más que claro, y también averigué con respecto a la SAS, que también lo aclaró la Dani Varela. La SAS, según la ley 23.349 en el artículo 3, habla que son una sociedad libre. Simplifica el trámite. Sí, lo que simplifica es el trámite. Así que, habiéndome sacado esas dudas, leyendo y apostando, como lo vengo haciendo desde el día 1, y siempre mensajes a Teresa de localidad, en la gestión anterior cuando fui concejal y en esta, apuesto, voy por el progreso de mi pueblo, y voy a votar negativo al proyecto, al pase de comisión, y aprobado el proyecto de orden. Que después traerá a colación el convenio, las garantías y todo lo que tiene que hacer cuando se firme el convenio. No, es ilegal. Silencio. Igual tiene autorización para hablar, Pablo. Calla la señora también. Presidente, Por favor. una aclaración. Lo que corresponde por reglamento es que usted primero someta a votación las mociones y después votemos el proyecto. Así que le pido por favor que someta a consideración las mociones primero. La concejala Lili, yo entendí, ella adelantó su voto, pero lo que corresponde es que va a votar primero las mociones. No recuerdo la moción del saco. Es lo mismo, la comisión es igual. Yo también. Pero Gaby, de ninguna manera yo dije que íbamos a votar las mociones y después el proyecto de ordenanza, simplemente que ella adelantó el voto. No sé por qué me dice eso. No dijo nada, entonces para que quede claro. Sometemos a votación nuevamente. Para que quede claro. Vamos de nuevo, sometemos a votación el pase a comisión. María José. Habiéndome sacado todas las dudas del marco jurídico y hasta dónde nos alcanza el cuerpo y a mí personalmente, y quedándome clara todo lo que me explicó la abogada, doy por negativo el pase a comisión del proyecto delegado por el Pablo. También doy por negativo el pase de la comisión. No, doy por negativo el pase. usted propuso por el pase a comisión. Gaby. Yo propuse el Propuso. Marco. Bueno, mi voto es positivo, perdón, es negativo para el pase a comisión. Van a responder legalmente, ¿eh? Silencio, nos haremos cargo, por favor, no está autorizado a hablar. La abogada me sacó todas las dudas. La abogada legal me sacó todas las dudas. Silencio, por favor. No eran esas dos dudas, pero tenemos un montón de Silencio, por dudas, favor, chicos. silencio. Las más importantes. Silencio. La más importante para ustedes. Hay que hacer lo que tiene que hacer. Bueno, vamos a someter a votación la aprobación del proyecto de ordenanza para la concesión directa del paseo El Zapata. María José, Pablo, afirmativo. Nora. Ustedes. Mi voto
voy a insistir solamente en que estas contrataciones deberán ajustarse a las mismas bases y condiciones para que no haya doble lectura y no se vote por 2/3, acá se debería aprobar por 5 votos este proyecto, si no tienen que modificar las bases y condiciones. Si ustedes votan esto, tienen que respetar exactamente las mismas bases y condiciones de la licitación. Me vota negativo. Sí, presidente, lamentándolo muchísimo, yo no puedo acompañar un proyecto que no se condice con lo que es. Acá dice el artículo 1 que se aprueba, se incorpora en forma parte integral de la presente ordenanza, violando la ley 8102 que dice que las concesiones de servicios públicos y concesiones de espacios públicos de un municipio no se pueden extender más de 15 años. Y en el anexo 1 o propuesta número 2, como dice aquí, que se aprobaría con fuerza de ordenanza, está diciendo que se va a concesionar. Voy a leer exactamente. La empresa solicita una extensión del plazo de la concesión de 15 años más 15 años para la segunda etapa de las obras complementarias a realizar. Entonces, simplemente yo no voy a acompañar nada que viole la ley 8102, que es nuestra Constitución. Y ahí no hay interpretación que valga. Mi voto es negativo. Muy bien la asamblea, pido la palabra, sé que se está votando, no se puede, o sea, que si no quieren tomarlo con respeto. A mí me gustaría que aclara que el voto lo acompaño siempre y cuando se logre esa... No puede no decir un contrato, concejal. El contrato va a venir después que sea una... No va a venir después. Este es el contrato. Ese no es el Entonces tiene que venir hoy. ¿Cómo Están estamos? votando sin contrato y sin garantía. ¿A qué tribunal? Pero ¿cuál es la condición en la que se va a coger al delito? ¿Cómo va a venir después? Por ejemplo, ¿Y de qué forma firman el contrato antes? pero ¿Cómo? ¿De qué forma? Si acá me está pidiendo por 15 años más, no estoy de acuerdo en darle 15 años más y cómo vamos a firmar un contrato antes, ¿de qué forma? Tiene que sentarse. Nosotros lo que hacemos como cuerpo es autorizar al Ejecutivo la concesión directa. Sí, señor. Sí, señor, dice concesión directa. No, el Consejo no concesiona. No, señor. El Consejo no concesiona. El Ejecutivo puede entregarlo directamente. Porque en estos procesos licitatorios no hubo. Gaby, tuvimos doble lectura en el cine. Pero hubo dos procesos que quedaron desiertos. Quedaron El Ejecutivo desiertos, pero tiene esta toda es la la parte facultad final para concesionarlo autoriza al directamente. Ejecutivo. Perdón, Este cuerpo no concesiona. No, Retiro lo nosotros- dicho. Yo. O sea, otro incumplimiento por 30 años. Muy bien. Sumen. pero Mi dicho ocasionó este malestar, entonces me parece que el Ejecutivo no, tiene que planear como manera. pero Pero concejal Valdivia. terminemos de votar, por favor. Vos, Gaby, Marco, te tocaba a vos. Sinceramente, me sorprende. Sin garantía. Sí, vamos a probarlo porque lo conocemos y el padre de toda la vida, de acá, sin garantía. Esto que se cree que es nuestra casa, que es un almacén, que sacamos las cosas de la góndola y se la damos a doña Rosa. Sinceramente, cada día estamos peores, sinceramente. Si ustedes creen que así está bien, y se ríen, y se burlan, no hay ningún problema. ¿Cuándo nos reímos? Ahora, por ejemplo, haciendo gestos, como está haciendo María José, no sé qué, no hay ningún problema. Me Está extraña todo- de vos. No, me extrañé de vos, María José. Y a mí Me de extrañé vos. de vos. Me extrañé de vos. No importa, es negativo, presidente. Bien, no hay problema. Bueno, mi voto es positivo. Y se me permiten hacer una moción para concesionar por 15 años. No se Estamos puede. de acuerdo. Y no, acabamos de votar algo que Acabamos de votar, no puede hacer otra. Estamos de acuerdo. No se puede hacer otra No, cosa. ya votaron. Pero No, solo pide, en eso pide No, 15 años no más. está No se bien. lo va a dar. pero discúlpeme, concejal Lastra. Pide Lo estamos dando nosotros. Eso es, discúlpeme, eso es un tema. ¿Usted sabe cuál va a ser la jurisdicción? ¿A qué tribunales se va a acoger ante el incumplimiento de esta propuesta, de este anexo? ¿Usted sabe?
¿Dónde lo dice? Perdón, concejal, que el oferente tenga domicilio legal constituido en otro lado, no significa que el municipio pueda litigar. No puede litigar, no puede. ¿A dónde dice eso? En el pliego de licitación, señor, que dice, tiene que radicar domicilio en Capilla del Monte y aceptar litigar en Cosquín. Eso lo dice explícitamente el pliego, en cualquier pliego de licitación, porque el único requisito para que se pueda litigar acá, hay que ir a la Tierra del Fuego. Era sujeto a los tribunales ordinarios de la provincia de Córdoba. Por ejemplo. Gaby, Chicos, hay cientos de olvídense de la juicios que se inician en los política, tribunales de Capilla del Monte, personas por que favor. tienen domicilios en otras partes del país. Para eso la justicia federal. No, va a la justicia federal entonces. No, para eso la justicia en todo el país. Pero cuando son derechos privados, sí, pero no cuando es lo público. Estamos de acuerdo. Ángel, son 4 votos por la concesión directa, 3 por la negativa. Con el mismo texto, por favor, que conste en acta, y que conste en acta todos los argumentos que acabamos de hacer, yo voy a adjuntar y quiero que quede en el acta adjuntos los puntos de mi disidencia.